Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Por último tenemos, ¿puede una pareja de esposos acumular sus semanas para pensionarse? Bueno, esto es una buena pregunta, muy común y que no hay muchas personas que desconocen esto. Es la famosa pensión familiar. Si una persona, por ejemplo, llega a la edad, está en Colpensiones y apenas tiene 500 semanas, es decir, le faltan 800 semanas, esos son 16 años, y la persona en definitiva no tiene cómo continuar cotizando o ve muy lejos, ¿sí? Pero resulta que su esposa tiene 500, no, ella tiene 800 semanas, ¿sí? Ella ha cotizado 800 semanas y ella también llegó a la edad, pero ella también le faltan muchas semanas y ella pues tampoco tiene para continuar pagando. Entonces, la pensión familiar permite que esa pareja de esposos unan esas cotizaciones, ¿sí? Es decir, unimos las 800 semanas del esposo, las 500 semanas de la esposa y completen una semana, es decir, completamos las 1300 y podamos obtener una pensión familiar de un salario mínimo, una sola, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para poder realizar esto, sí? Bueno, aquí dice pensión familiar. Pues si uno lee pensión familiar, uno va a creer que estamos hablando de que se puede entre tío y primo, hermano y hermana, cuñado y... No, la pensión familiar solo se puede entre esposos y compañeros permanentes, ¿sí? O sea, si yo estoy casada con él o si yo convivo con él en unión libre, como popularmente se conoce. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir? Primero, ambos tenemos que estar ante Colpensiones, tenemos que estar como afiliados a Colpensiones. Si, por ejemplo, mi esposo está en Porvenir, está en Protección, en Colfondos, él lo que debe de hacer es trasladarse, ¿sí?, a Colpensiones. Se permite, lo puede hacer. Se traslada a Colpensiones y ya los dos estamos en el mismo régimen, es decir, estamos en Colpensiones. El segundo requisito es que ambos debemos cumplir la edad, es decir, mi esposo tiene que tener el 62 años, yo tengo que tener 57 años. Ambos tenemos que cumplir la edad. Es importante aclarar que esta pensión familiar también se permite entre parejas homosexuales, ¿sí? Entonces, ambas personas tienen que cumplir la edad para poderse pensionar. Entonces, si yo cumplo con los requisitos, con esos requisitos, lo que ocurre es que se van a unir esas semanas, ¿sí? Y si ambas semanas al unirse se cumple con las 1300, entonces podemos obtener una mesada, una pensión de un salario mínimo, ¿sí? Otro requisito es que ambos tienen que, a los 45 años, tienen que haber cotizado 325 semanas. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, no, es que yo tengo 100 semanas y mi esposo tiene 1200 y entonces unámoslas. No, yo tengo que tener como mínimo a los 45 años yo debo de haber cotizado 325 semanas, ¿sí? Es decir, si una persona no tiene 325 semanas, pues no va a poder unir esas semanas con otra persona, ¿sí? Esos esposos tienen que demostrar que llevan más de 5 años o más de convivencia, ¿sí? Es decir, no es que, bueno, no, vamos a casarnos con ella para nosotros poder hacer la pensión familiar y así salir los dos beneficiados. No. Tienen que demostrar que ellos han convivido 5 años, ¿sí? Si no demuestran esa convivencia, tampoco van a poder acceder a esta pensión familiar. Y el último requisito es que deben de pertenecer al nivel 1 o nivel 2 del CISBEN, aunque esto ha sido pues evaluado por la Corte Constitucional y es posible que este requisito no sea tan fuerte. Entonces, si una persona, si una pareja cumple con estos requisitos, es decir, ambos están en Colpensiones, ambos cumplieron la edad,
ambos tienen cotizaciones más de 325 semanas. Cuando tenían por allá 45 años, tenían 325 semanas y llevan más de 5 años de convivencia, bien sea que estén casados o bien sea que estén en unión libre, estas personas pueden acceder a la pensión familiar, que es una mesada pensional, ¿sí? De forma vitalicia. Si de pronto uno de los esposos llega a morir y digamos que no hay hijos, ese 50%, o sea, toda la mesada va a quedar para un solo esposo, ¿sí? Si de pronto los esposos deciden separarse, ¿sí? En este caso, la mesada se va a dividir en dos, ¿sí? Va a quedar el uno con 50%, el otro con 50%, pero ya no sería llamado pensión, sino que sería un beneficio económico periódico, que bueno, eso es otra modalidad que en adelante hablaremos, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la opción que tienen las personas para acumular sus semanas. Entonces, cuando una persona llega a la edad y le faltan semanas, él debe de evaluar si de pronto, uniendo las semanas con su pareja, pueden acceder a una mesada, ¿sí? Para no solicitar de una vez la indemnización sustitutiva, que a veces es pequeña, sino pues poder pensionarse.